Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a 3dcollective.es. En el vídeo de hoy vamos a hablar de herramientas de generación de imagen a partir de texto, text to image, que han utilizado inteligencia artificial para entrenarse y ser capaces de crear imágenes únicas a partir de un texto. Las herramientas más habituales que se están utilizando ahora mismo en este sentido son Midjourney, DALL-E y Stable Diffusion, y en este vídeo os voy a hablar de Stable Diffusion por ser la opción gratuita y open source que todo el mundo puede utilizar, incluso que podemos utilizar en nuestra propia máquina de forma offline sin ningún problema. Hace poco he subido algunas de las imágenes que estáis viendo en pantalla, que son experimentos que estoy haciendo con estas herramientas, y me habéis preguntado pues, cómo se podrían generar este tipo de resultados. Es bastante sencillo, no hay ningún misterio, pero hay varias cosas que os quería comentar en este vídeo. Vamos a ver primero cómo se puede instalar Stable Diffusion con una Web UI en nuestra propia máquina para ejecutarla sin necesidad de acceder a Internet. Y luego, cómo podemos ir construyendo un texto que nos permita controlar el resultado y modificarlo en caso de que los resultados no sean los satisfactorios. Estas herramientas han emergido muy fuerte en la industria en los últimos meses. Estamos todavía en las fases primitivas de la tecnología, de manera que todo apunta a que esto no va a hacer nada más que evolucionar y que cada vez entenderán mejor las instrucciones que les vamos a dar y serán capaces, por lo tanto, de generar imágenes más realistas y más fieles al concepto que nosotros le vamos a dar. Me parece personalmente una tecnología muy interesante, así que vamos a discutirla en este vídeo. He decidido comenzar en esta serie de vídeos de generación de imágenes a partir de texto con herramientas como Midjourney, DALL-E o Stable Diffusion, y he decidido comenzar hablando de Stable Diffusion. ¿Por qué? Porque es la opción gratuita y open source que tenemos disponible ahora mismo. Las tres opciones más populares para generar imágenes a partir de texto, que yo al menos he probado, son Midjourney, que me imagino que muchos de vosotros lo habréis oído mencionar o habréis visto imágenes generadas con esta herramienta, DALL-E, que ahora estaría también en su versión 2 y que está abierta la beta, y Stable Diffusion. De estas tres, tanto Midjourney como DALL-E tienen un fee mensual, es decir, tienen un coste mensual para poder hacer uso de la herramienta. Ambas tienen una prueba gratuita, es decir, si os registráis y queréis simplemente probar las herramientas, os van a dar unos créditos iniciales con los que podéis hacer vuestros primeros experimentos y a partir de ahí tendréis que pagar mensualmente una cuota. Y luego está Stable Diffusion. Stable Diffusion es una iniciativa open source, es de código abierto y por lo tanto cualquier persona puede ver cómo está hecho, hacer modificaciones, etc. Y además es gratuita, la puede uno descargar y ejecutar sin problemas. Sin embargo, al tratarse de una herramienta open source, si la queremos poder ejecutar, tenemos que disponer de la máquina, del hardware necesario para poder ejecutar este tipo de algoritmos que suelen ser bastante demandantes en el apartado de la tarjeta gráfica. De manera que si tenemos una máquina con una buena tarjeta gráfica, podemos ejecutar Stable Diffusion en nuestra propia máquina, que es lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy. Os voy a mostrar rápidamente cómo se puede instalar y cómo se puede utilizar en nuestra propia máquina. En caso de que no dispongamos de acceso a una buena tarjeta gráfica en nuestra máquina, aún así podemos utilizar Stable Diffusion de forma gratuita a través de Google Colab. Ya sabéis, Google Colab es la posibilidad de conectarse remotamente a una máquina gratuita, y ejecutar en esa máquina, pues en este caso, Stable Diffusion. Y también tenemos la posibilidad de pagar una cuota mensual en la web dreamstudio.ai, que es, digamos, la web oficial de los creadores de Stable Diffusion, para poder utilizar la herramienta en servidores ajenos. En este caso lo que estaríamos haciendo aquí es introducir las instrucciones en una user interface tipo web y el software nos va a devolver un resultado calculado en un servidor que no tiene nada que ver con nuestra máquina y por eso tiene un coste. A pesar de que la herramienta es gratuita y open source, el uso de las máquinas externas sí que tiene un coste. Lo más fácil para empezar, si no queréis hacer ningún tipo de inversión, es probar las pruebas gratuitas que ofrecen las tres plataformas, tanto Midjourney como DALL-E como Dream Studio ofrecen pruebas gratuitas y ver cuál os gusta más. Y luego, para poder ejecutar Stable Diffusion en nuestra máquina, necesitamos algún tipo de user interface, algún tipo de GUI que nos permita interactuar
con la herramienta y que no sea todo a base de comandos, que sería muy molesto. La que a mí me parece más interesante de las que he probado, y hay varias, es esta que os estoy mostrando ahora en pantalla, que es de un usuario que se llama Automatic 1111 y que es una web UI, es decir, nos vamos a conectar a través de una user interface de web para poder introducir instrucciones y obtener así los resultados que estamos deseando. Así que vamos a ver cómo se puede instalar esta web UI de Automatic 1111 y luego veremos cómo la podemos utilizar en nuestra máquina. Para instalar esta versión de Web UI para Stable Diffusion es bastante sencillo, pero hay un par de pasos que pueden salir mal y por lo tanto vamos a repasarlo y así nos aseguramos de que todo va correctamente. Una vez que entremos en GitHub, buscaremos este repository. Es sencillo, simplemente ponéis aquí el nombre o ponéis en Google Stable Diffusion Automatic 1111 y os aparecerá directamente. Y aquí, si bajáis, en la parte de abajo encontraréis las instrucciones de instalación y vais a ver que hay varias dependencias, varios programas que tenemos que instalar para que esto pueda funcionar. Tenemos que instalar Python, nos recomienda la versión 3.10.6, pero yo supongo que con versiones más modernas también funcionará. Y también tenemos que instalar Git. Simplemente le damos clic a estos dos enlaces, se nos abrirán estas páginas web donde podremos descargar, en este caso Git para, en mi caso, 64 bits, y aquí podemos descargar Python. Una vez que tengamos descargadas estas dos herramientas, también necesitamos ir aquí a donde pone dependencias, y aquí lo que vamos a descargar es el modelo entrenado que nos permite crear las imágenes a partir de texto. Ya sabéis que estas herramientas han sido entrenadas previamente, es decir, hace falta una potencia de cómputo enorme, y una vez entrenadas, lo que tenemos como resultado es este archivo, que es un archivo bastante pesado, de unos 4 GB, que nosotros podemos utilizar para generar imágenes a partir de texto. Lo podéis descargar desde donde pone aquí File Storage, también tienen un torrent, etc. Simplemente ponerlo a descargar, tardará un rato en descargarse porque es muy pesado y ya está. De manera que cuando terminemos deberíamos de tener estas tres cosas en nuestro disco duro: Git, Python y el checkpoint. En este caso, el último disponible en el momento de la grabación de este vídeo es la 1.4, aunque ya se está probando la 1.5 y probablemente en poco tiempo estará disponible la nueva versión. Bien, primero vamos a instalar Git, simplemente le damos doble clic. Yo ya lo tengo todo instalado, pero os voy a guiar por aquellos pasos que creo que pueden ser problemáticos. Le damos aquí a Next, Next, y esto es lo único importante cuando instalamos Git. Tenemos que asegurarnos de marcar esta opción entre las que nos aparecen: Use Notepad as Git Default Editor, si no, no nos va a funcionar correctamente. Y ahora le damos Next a todos los menús que nos aparecen después, que van a ser unos cuantos, y se completa la instalación. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Y luego para instalar Python también, solamente hay que tener en cuenta una cosa. Tengo aquí una captura de pantalla porque yo ya lo tengo instalado, y es que al iniciar la instalación os tenéis que asegurar de marcar estas dos opciones: Install Launcher for All Users y Add Python to Pad. Si no, tampoco nos va a funcionar correctamente. Una vez tengamos instaladas estas dos herramientas, lo único que nos resta es clonar este GitHub en nuestro disco duro. Esto se puede hacer de muchas maneras: a través de consola, a través de simplemente venir aquí y descargar esto en formato zip y copiarlo en una carpeta de nuestro disco duro, a través de la herramienta de escritorio de GitHub, como vosotros prefiráis. Quizá lo más fácil es venir aquí y descargarlo como zip y descomprimir este zip en una carpeta de vuestro disco duro. Vamos a ver ahora qué tenemos que hacer una vez que tengamos esto instalado. Ya tenemos instalado Git, Python y hemos descargado en nuestro disco duro la carpeta zip y la hemos descomprimido. Y tendremos esto en algún lugar de nuestro disco duro, no importa, donde nosotros decidamos que lo hemos querido poner. Lo único que nos resta por hacer es ir dentro de esta carpeta que se nos habrá creado con este nombre a la pestaña de módulos, aquí dentro de módulos Stable Diffusion, y aquí tenemos que copiar el archivo que hemos descargado previamente, el checkpoint, en este caso el de la versión 1.4. Recordad que es un archivo muy pesado, así que puede tardar un poco en copiarse o en descargarse, etc. Y ahora sí, ya lo tenemos todo listo para ejecutar esta web UI. Volvemos atrás y aquí encontraremos un webui-user.bat. Desde aquí es de donde normalmente ejecutaremos esta web UI, porque nos podemos dar botón derecho, editar este archivo, y aquí podemos introducir, en el caso de que lo necesitemos, algunos comandos. Estos comandos van a ser útiles si queremos, por ejemplo, hacer que este web UI sea accesible
localmente en nuestra red. Imaginaros que tenemos varios ordenadores y solo uno de ellos tiene las tarjetas gráficas y queremos que todos los demás puedan acceder a través de una web a Stable Diffusion. Lo podemos hacer con una serie de comandos aquí. De momento yo lo voy a dejar todo por defecto, no vamos a complicar la ecuación y vamos a ejecutar este webui-user.bat. Esto va a tardar un rato, puede tardar 10, 15 minutos, y una vez que termine se preparará todo para que podamos utilizar la web UI. En cuanto esté listo, os muestro cómo funciona. Una vez que termine el proceso, que como os digo es bastante lento, nos aparecerá la URL que tenemos que poner en nuestro navegador para conectar a esta web UI. Es nuestro localhost y un puerto de acceso. Lo ponemos en nuestro navegador y ya podremos acceder a esta web UI. Esto básicamente nos permite, mediante una user interface con barritas y con deslizadores, etcétera, interactuar con este programa, que de otra manera tendríamos que hacerlo a través de líneas de código y sería muy molesto y muy poco práctico. Además, una de las ventajas que tiene este en particular, el de Automatic 1111, es que tiene muchas cosas. Es decir, como veis aquí hay muchas opciones, muchos trozos que nos permiten hacer un montón de cosas con la herramienta. Es una de las ventajas de esta plataforma al ser open source frente a las otras como Midjourney o DALL-E, que son mucho más cerradas, tienen muchas menos opciones y por lo tanto hay cosas que no podemos hacer todavía con ellas. Mientras que aquí, usuarios de todo el mundo pues van contribuyendo, van mejorando las opciones de esta herramienta y cada vez podemos hacer más cosas dentro de Stable Diffusion. A mí me parece que ahora mismo, para empezar, es una de las mejores plataformas. Vamos a ver brevemente cómo funciona esto. Aquí elegimos el modelo que nosotros vamos a utilizar. El único cambio que he hecho en la configuración aquí dentro de Settings es que le he puesto que nos muestre el progreso tras cada 5 samplings. Ahora vamos a ver qué son esos samplings, porque si no nos muestra el resultado final. Y quiero que podáis ver los pasos intermedios para poder entender cómo funciona la herramienta. Pero por lo demás no he tocado absolutamente nada en la configuración. Primero seleccionaremos el modelo, en este caso solo tengo un modelo instalado, así que no hay mucho que elegir aquí. Y luego lo más importante son estos prompts, que es donde le indicamos mediante texto a la herramienta lo que queremos conseguir. Hay uno positivo y uno negativo, es decir, le podemos decir quiero un gato y aquí sin bigotes, o quiero una persona sin gafas, para asegurarnos de que nunca se genere una persona con gafas. De momento vamos a comenzar con algo simple, con prompts positivos nada más. En cuanto a cómo le pedimos a la herramienta que nos genere el contenido, normalmente es texto en inglés, aunque puede reconocer palabras en otros idiomas porque ha sido entrenado con un dataset donde hay descripciones en otros idiomas, pero el uso más habitual es en inglés, para que pueda entender lo que nosotros le queremos decir. Y es todavía un poco primitivo el reconocimiento de lo que nosotros queremos. Es decir, si le ponemos aquí una frase muy compleja, como si estuviéramos hablando con un amigo, seguramente no lo va a entender. De manera que una de las cosas que está haciendo ahora la gente es tratar de comprender cómo funciona la herramienta para poderse comunicar con ella. Evidentemente, esto es una de las primeras cosas que creo que van a evolucionar en estas plataformas y pronto nos entenderán mucho mejor, incluso ya se puede dar instrucciones mediante voz en algunas herramientas. Pero de momento hay que tener en cuenta, por ejemplo, si queremos que nos haga un gato, pues podemos poner a cat o simplemente cat. Aquí es donde quizás pues tenemos que abreviar, porque cuanta menos basura, cuanto menos palabras que no contribuyen a la descripción le introduzcamos, mejor. La forma de introducir estas palabras, la sintaxis o el orden, también puede afectar los resultados y ahí es donde ya pues, podréis pasar horas y horas haciendo pruebas hasta que encontréis una manera de comunicaros con la herramienta que os resulte interesante. Vamos a pedirle que nos haga un gato y por defecto viene configurado este sampling method. Lo que tenemos aquí son simplemente un montón de opciones, ¿no? Pues como es open source, pues hay montones de opciones. Vamos a dejar la última, que es bastante rápida y funciona bastante bien. Sampling Steps lo que nos va a permitir indicarle es cuántas iteraciones va a hacer el software. Para poder entender quizás un poco mejor cómo funciona, os voy a mostrar una imagen brevemente para que entendamos el funcionamiento de estos modelos de difusión y luego generamos nuestro gato. Bueno, le podemos dar aquí a generar para que lo veáis, para que veáis un poco el proceso. Esto es lento, es decir, no es algo que se haga muy rápido, requiere mucha potencia de cómputo y aquí veis, pues le hemos pedido un gato y nos ha hecho un gato. Entonces, al ver esto, mucha gente puede pensar que lo que está haciendo aquí el software es pues, coger un montón de gatitos que hay por internet y hacer un copy-paste y hacer un collage. Pero no es así como funcionan estos modelos. De hecho, no tenemos que estar conectados a internet para que esto funcione. Esto es una herramienta que ha sido entrenada y que está creando este gato
a partir de ruido. No está haciendo copy-paste, no está usando referencias ni nada por el estilo. Está pintando, si queréis, este gato desde cero. Vamos a ver con una imagen cómo funcionan estos modelos, aunque obviamente yo no soy ningún experto, pero vamos a intentar hacer una pequeña síntesis. Estos modelos han sido entrenados en dos operaciones. La primera han sido entrenados para ser capaces de identificar algo, una imagen, con distintos niveles de ruido. Aquí aparecen 4 iteraciones, pero en realidad se pueden entrenar con cientos o miles de iteraciones, es decir, un poquito más de ruido, luego un poquito más de ruido, luego otro poquito más de ruido, y el software sigue reconociendo, pues, si la imagen tiene una descripción de esto es un gato, o un gato sentado en una mesa, o lo que sea. Pues el software va entrenándose para reconocer este gato con distintas intensidades de ruido, hasta que llega un momento donde solo hay ruido en la imagen. Y luego se le entrena al algoritmo en el proceso inverso, es decir, a partir de solamente ruido, se le entrena para que a partir de un texto, por ejemplo, un gato, él sea capaz de ir conformando, identificando patrones de ruido que le recuerden a lo que él ha aprendido que es un gato, y va generando, con un proceso de denoise, podríamos decir, un gato. Y ese gato que se genera es un gato nuevo, no es un gato existente, no es un gato que el software ha visto antes, es un gato nuevo que se ha creado desde cero. Y si la combinación de patrón de ruido y de texto es única, el gato es único. No hay otro igual en ninguna parte. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a menudo pues uno escucha ideas como que lo que están haciendo estas herramientas es hacer un copy-paste y robando el trabajo de otros artistas. Es un debate interesante que hay que tener, sobre todo cuando empezamos a hablar de estilos artísticos. Yo creo que esto no debe de preocuparnos, la verdad, porque pues si queréis le podéis pedir, por ejemplo, le podéis describir a esta herramienta un cuadro que os guste, pues un cuadro de Goya, de Velázquez, Rubens, y vais a ver que obviamente no es capaz de hacer nada ni similar a lo que es el cuadro original. Pero en cualquier caso, es importante, me parece, destacar que lo que hace la herramienta es crear imágenes a partir de ruido, no a partir de copy-paste ni nada por el estilo. Bien, ahora que ya entendemos esto, si os fijáis, si no cambio nada y le pido que me dibuje otro gato, pues él me va a hacer otro gato. Como el patrón de ruido cambia, el resultado final cambia. Si le vuelvo a pedir otro gato, pues él vuelve a iterar, vuelve a hacer varias iteraciones y me vuelve a pintar otro gato. ¿Cuáles son los parámetros importantes que tenemos que tener en cuenta aquí? El primero es el sampling steps. Ahora está en 20. Si lo pongo más bajito, pues me hará un gato mucho más abstracto. ¿Veis? Él, en las 5 primeras iteraciones, empieza a detectar en ese patrón de ruido que esto se empieza a aparecer un gato. Pero claro, todavía no funciona, todavía no es realista. Y si le pongo mucho más, vamos a ponerle quizás algo así, 73. Pues entonces él va cada vez depurando más y más y más y más este gato hasta que nos dará un gato cada vez más realista. ¿Cuánto debemos de poner aquí? Pues depende mucho del estilo que estemos intentando reproducir. Si queremos algo más detallado, digamos con pinceladas mucho más finas o algo más fotorrealista, necesitaremos probablemente números más altos, y si queremos algo más abstracto, más suavecito, pues igual con números más pequeños es suficiente. Se suele recomendar algo entre 50 y 60 para comenzar, más que nada porque así podemos ver rápidamente el resultado y si nos gusta, pues simplemente le subimos la cantidad y repetimos el cálculo. Vamos a ver, por ejemplo, aquí con 143, que es un montón. ¿Veis? Vamos a ir viendo la evolución de este gato. ¿Veis? Llega un momento donde ya el gato está identificado y él va pues depurando, depurando, depurando y cada vez le va a dar más detalle, como quien dice. Este es un proceso, como veis, bastante lento. Es una imagen de tan solo 512 por 512 y está tardando un tiempo considerable en una tarjeta que yo tengo una 3090, o sea que tened en cuenta que si empezamos a subir el tamaño, esto va a ir lentísimo, ¿vale? Siguiente parámetro importante, el tamaño. Dependiendo de lo que lo estemos pidiendo, el tamaño puede tener un impacto enorme. Por ejemplo, si nosotros le pedimos que nos haga un paisaje y le damos un tamaño más vertical, vamos a pedirle aquí, por ejemplo, landscape. Sin más, luego veremos otras maneras de darle instrucciones más complejas, etc. Pues obviamente, si le pedimos un paisaje vertical, lo que vamos a tener es una composición muy restringida por ese formato vertical. Una cosa a tener en cuenta, si os fijáis, si no le especifico nada, si le digo simplemente landscape, lo que me va a dar es un estilo
que es el que más abundaba en el dataset. La manera en la que esto funciona es entrenando a este algoritmo con un montón de imágenes, con millones de imágenes, que tienen una descripción. Si de esas imágenes, la mayoría de ellas donde ponía landscape, tenían este estilo pictórico, a menos que yo le indique lo contrario, él me va a hacer ese estilo predominante. Es decir, podríamos decir que las herramientas tienen su propio estilo predominante. Si yo quiero algo distinto, se lo tendría que indicar. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa si cambiamos el formato. Vamos a hacerle aquí un formato quizás no tanto como 2:1, vamos a hacer algo así. Obviamente, más tamaño, pues más tiempo de cálculo. ¿Veis? Y ahora me genera un landscape completamente diferente. Luego, al margen del prompt, al margen del texto que nosotros le indicamos al software, el tamaño es extremadamente importante, porque va a condicionar enormemente los resultados. Vamos a mantenernos de momento con un tamaño así de este estilo, por ejemplo, que creo que está bien. Aquí abajo encontramos 3 herramientas, podríamos decir, especiales. Una es para restaurar caras. Estas herramientas tienen muchas dificultades para reproducir de forma creíble caras y sobre todo manos y pies, es decir, manos y pies desnudos. Les cuesta muchísimo reproducirlos, pero con esto podemos, en teoría, mejorar las caras, aunque a mí me parece que no queda muy estético, da un efecto un poco artificial. Tiling es si queremos generar una textura. Por ejemplo, si yo quiero generar una textura de ladrillos, por ejemplo. Le ponemos tiling y al hacer esto nos aseguramos de que el resultado es tileable. Es decir, esto lo podríamos utilizar como una textura en nuestros motores de render. Es 100% tileable en todos los ejes. Es bastante práctico si queremos utilizar esto. Hay, de hecho, podéis encontrar en internet vídeos donde os muestran cómo conectar Stable Diffusion y Blender, por ejemplo, para hacer esto de forma interactiva. Nosotros simplemente guardaríamos el archivo y lo llevaríamos a Max o a donde sea. Y luego tenemos este High-Res Fix, que es una herramienta pues, para resolver algunos problemas que se pueden producir al escalar nuestra imagen. Vamos a seguir trabajando con estas resoluciones y vamos a seguir haciendo pruebas. A menudo es interesante, en lugar de pedirle una sola imagen, por ejemplo, si le pedimos nuestro gato, le podemos decir, por ejemplo, pues mira, quiero 2, por ejemplo. Y él lo que nos va a hacer es que nos va a generar, en este caso, 2 imágenes. Esto es una cosa que pasa muy habitualmente. Por ejemplo, si yo le pido un gato y le doy un formato panorámico, es muy probable que en el ruido inicial él detecte más de un gato. Entonces, quizás aquí le tendría que dar un prompt negativo para evitar que pasen este tipo de cosas. Aquí es donde os digo que es muy importante controlar el aspect ratio, porque si no, va a ser muy, muy común crear este tipo de resultados tan extraños. ¿Veis? Aquí lo que me ha hecho ahora el software es que me ha creado 2. Y le puedo decir, por ejemplo, que me haga, pues, yo qué sé, 2 batch de 2 imágenes cada uno o de 4 imágenes cada uno. Obviamente esto va a tardar mucho más tiempo, pero una cosa que tenemos que tener en cuenta es que como este resultado está sujeto a cierto caos, a cierta aleatoriedad, es muy, muy frecuente hacer un batch, es decir, hacer múltiples imágenes para poder elegir la que más nos gusta a partir de esas imágenes. Vamos a esperar a que termine y os muestro el resultado de estos 2 batch de 4 imágenes cada uno. Y aquí podéis ver el resultado. Tenemos nuestros gatitos y ahora podemos pues, elegir el que más nos guste y continuar trabajando con él. Obviamente estamos empezando desde cero con la herramienta y todo esto ahora es muy primitivo, pero ya es bastante espectacular que a partir de una sola palabra podamos obtener todas estas opciones, todas estas versiones de nuestro concepto. Ahora mismo para mí, a nivel personal, es donde me parece que reside el mayor potencial de esta herramienta, en esta etapa inicial de brainstorming, de conceptualización. Muchos de vosotros os podéis preguntar, bueno, ¿y qué pasa si quiero, no sé, alterar la composición o cambiar el color de los ojos del gato, etcétera? Todo esto se puede hacer también. Tenemos aquí otro módulo que se llama Imagen to Image. Podemos cargar una imagen e introducir modificaciones. Pero antes de ir ahí, vamos a continuar explorando algunos conceptos. Imaginaros, por ejemplo, que nos gusta este gato en particular, pero queremos recalcularlo, quizás modificando algunos parámetros. Queremos ver qué pasa si aumentamos la definición, si aumentamos los sample steps. Si volvemos a darle aquí a generar, vamos a quitar el batch size, nos va a generar un gato completamente nuevo.
Si queremos volver a usar el mismo patrón de ruido que se ha utilizado en esta imagen, lo podemos hacer simplemente dándole a este botón que tenéis aquí, a este botón de reciclado. Y va a coger el seed, el patrón de ruido que se ha utilizado en esta imagen, o si quiero puedo hacerlo en esta imagen, y va a volver a generar el mismo prompt que yo tengo, porque no lo voy a cambiar, pero me va a permitir alterar los parámetros. Esto no significa que siempre vayamos a obtener el mismo gato. Si, por ejemplo, cambio la resolución, ya va a cambiar completamente la interpretación. Pero si yo no cambio nada, y le doy aquí a generar, el gato va a ser no idéntico, pero muy similar. Porque el patrón de ruido inicial es el mismo, el prompt es el mismo, y por lo tanto, veis, el gato es el mismo. Lo que pasa es que yo ahora puedo decir, pues, a ver cómo quedaría este gato, por ejemplo, con menos sampling steps. Le damos aquí a generar y así podemos hacer comparaciones para ver qué impacto tiene cada uno de los parámetros sobre la generación de nuestras imágenes. Veis que aquí es un gato mucho más primitivo y si nos vamos aquí a mucho más, tardará un montón más, pero obtendremos un gato normalmente mucho más realista. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, está ocurriendo que a pesar de que yo esté utilizando el mismo prompt y el mismo patrón de ruido, alterar estos sampling steps tiene un impacto brutal sobre el resultado de nuestra imagen. Y ahí es donde se va a volver interesante el image to image. Aquí, pues esto de hecho lo vamos a cancelar porque no me gusta. Vamos a volver a generarlo quizá con un poco menos, con 84, que es un poco más razonable. ¿Veis? Con un poquito más de calidad, pues tenemos un poquito más de definición en nuestro gato. Imaginaros que estamos contentos con este gato y que ahora lo que queremos es una versión más grande del mismo. Entonces tendríamos que venirnos aquí y decirle mandar a extras. Va a coger esta imagen y nos lo va a llevar al panel de extras, donde podemos hacer varias cosas. Podemos hacer dos tipos de escalado distintos. Le vamos a pedir, por ejemplo, que nos utilice... Vamos a pedirle que nos utilice, en este caso, este escalado. Os recomiendo que los probéis y que decidáis cuál os guste más. Y le vamos a pedir que nos lo escale por 2, no, por 4, por ejemplo. Vamos a pedirle que nos lo escale 4 veces. Y nada, le damos aquí a generar. Y aquí tenemos nuestro gato escalado por 4 con este algoritmo de escalado. Estas imágenes se guardan por defecto en vuestro disco duro dentro de la carpeta donde tenéis instalado Stable Diffusion, en la carpeta de Outputs. Aquí se van a ir guardando absolutamente todas las imágenes que vayáis generando. Tened cuidado porque si lo tenéis en un disco duro pequeño y no os acordáis, podéis terminar llenando por completo vuestro disco duro. ¿Veis? Aquí tenemos nuestras imágenes en grande, que en este caso es este gato que hemos creado por inteligencia artificial. Primero lo hemos creado en pequeñito y luego lo hemos escalado utilizando un algoritmo de escalado. Bien, esta es la idea básica de cómo funciona esta herramienta. Pero vamos a ver qué más podemos hacer y cómo podemos sacarle provecho a la herramienta. Por ejemplo, vamos a volver aquí a poner un patrón aleatorio de ruido y vamos a ponerle cat portrait. Hay ciertas palabras que tienen un impacto importante sobre el resultado final. Por ejemplo, si le pedimos un retrato de un gato, va a hacer un tipo de imagen mucho más específica. Ya no va a hacer un gato en diferentes posiciones, sino que va a tratar de hacer un retrato de un gato. También aquí sería importante que le demos a nuestro retrato el aspect ratio habitual en este tipo de imágenes. Voy a comenzar quizás aquí con... Voy a poner el 75 y voy a empezar a generar algunos retratos de gatos. Y aquí tenemos pues un gato. Podemos volver a dar a generar. Esto es tremendamente costoso en tiempo y en iteraciones. Es decir, aunque el trabajo no lo hacemos nosotros, lo hace toda la herramienta, la mayoría de las veces el resultado no va a ser muy satisfactorio. Va a ser un resultado que no nos va a gustar y le vamos a tener que volver a dar a generar. ¿Cómo podemos intentar tener un poco más de control sobre nuestro resultado? Siendo más específicos con lo que queremos. Si le pedimos un retrato de un gato, nos puede hacer un retrato en carboncillo, al óleo, fotográfico, etc. Pero si de repente empezamos aquí a decirle, pues no sé, cat portrait, concept art, es decir, le estamos definiendo
un estilo genérico. Concept art, ¿qué es para esta herramienta? Pues lo que en el dataset estuviera etiquetado como concept art. No sabemos con exactitud lo que es, porque no podemos ver todo el dataset, aunque se pueden ver fragmentos del mismo, pero ciertas palabras como concept art van a generar un resultado más estilizado. Y si le ponemos, por ejemplo, by, es decir, un autor que nos guste, a mí me gusta mucho Godbros, por ejemplo, Craig Mullins, ya estamos siendo mucho más específicos, es decir, queremos un retrato de un gato en el rollo concept art que haya sido dibujado por esta persona en particular. Y como veis, el resultado ahora es completamente distinto. ¿Veis? Tiene un feeling parecido. Aquí es donde podemos debatir si esto se parece en algo al arte de este autor. A mí personalmente me parece que tiene su feeling, es decir, tiene algunas características, pero obviamente cada pincelada del autor original está decidida. Y aquí es donde radica, en mi opinión, la mayor importancia entre este tipo de herramientas y los artistas. Los artistas deciden dónde va cada pincelada, lo hacen de forma premeditada, lo hacen con un propósito específico, mientras que la inteligencia artificial nos genera una especie de batiburrillo, nos genera algo que recuerda a ese estilo, pero no deja de ser un recuerdo, en mi opinión, vago de lo que realmente es la pintura original. Y por eso, al menos de momento, esto puede cambiar en un mes, porque esto está yendo muy deprisa, pero de momento me parece que los artistas no deberían de estar preocupados en ese sentido por estas herramientas. Ahora bien, en el término laboral, quizás sí que pueden plantear algunas amenazas a corto y sobre todo medio y largo plazo. Pero de momento, obviamente, yo voy a seguir prefiriendo la obra original del autor. Pero fijaros, ya nos ha hecho algo interesante. Podemos ser más específicos todavía. Imaginaros que yo en lugar de un gato domesticado quiero un gato humanoide, por ejemplo. Pues puedo decirle un retrato de un gato que lleva una armadura. Le podemos decir, si queremos, una armadura de acero, concept art by Craig Mullins. Y aquí volvemos a repetir nuestro concepto. Y muchas veces nos pasará esto, que esto es horrible, no vale para nada. Entonces, pues volvemos a generar, a ver si encontramos algo interesante. Si vemos que tras varias iteraciones de este mismo concepto no nos funciona, no nos está proporcionando lo que queremos, pues quizá tenemos que editar nuestro prompt. Por ejemplo, este está más interesante. Luego, otra cosa que veréis muy habitualmente es que anatómicamente estos bichos suelen estar bastante mal, desproporcionados. Los cuellos, los torsos, las proporciones humanas, anatómicas, no suelen estar perfectamente representadas. Aquí contamos con la posibilidad de decirle, pues mira, me vas a hacer chorrocientos mil gatos, me voy a comer y cuando vuelva elijo el que más me guste. Que ahí es donde le veo el potencial, en esa etapa inicial de brainstorming, de conceptualización. Podemos poner aquí quizás humanoid cat portrait o algo así. Podemos empezar a probar, a iterar con este concepto para ver qué nos ofrece la herramienta. Y aquí tenemos pues otra opción. Además de describirle lo que queremos y en qué estilo, en este caso conceptual, y por quién, podemos añadirle al final ciertos, digamos, modificadores, como parámetros que van a modificar el resultado. Por ejemplo, podemos poner ArtStation High Quality, que es un prompt que se usa mucho, que es todo aquello que aparezca en ArtStation o que haya sido en el dataset etiquetado como ArtStation. También le podemos poner, por ejemplo, Detailed, como muy detallado. Hay gente que le pone 4K, hay gente que le pone aquí. Podéis ir probando con algunos de ellos a ver cuál os damos resultados. Le podemos poner Strong Brush Strokes, cosas por el estilo, si queremos ir modificando el resultado. No penséis que siempre vamos a obtener el resultado que tenemos en nuestra cabeza. Aquí es donde yo peor veo estas herramientas. Si tenéis una idea clara de lo que queréis y sabéis dibujar, lo vais a conseguir más rápido haciéndolo vosotros mismos. Lo bueno que nos proporciona esta herramienta es que nos va a generar miles de iteraciones, si así lo queremos, con conceptos abstractos que todavía no hemos plasmado sobre el papel, muy rápido. Y eso nos va a permitir tomar decisiones para materializar lo que nosotros tenemos en la mente. Vamos a generar esto, a ver qué pasa.
Quizá podemos darle un poquito menos de iteraciones. En este tipo de ilustraciones, y que a mí me gusta mucho, la ilustración así más menos realista, si lo queremos llamar, aunque esto es muy realista, pero donde se ven visiblemente las pinceladas, es necesario normalmente bastantes iteraciones para que esto gane calidad. Pero al principio, para poder ver un concepto que realmente nos gusta, pues quizás es mejor que trabajemos con poquitas para poder ir un poco más rápido. Voy a alterar un poco el aspect ratio para que no sea tan vertical y vamos a continuar generando. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro resultado. Está interesante, un poco no muy interesante la perspectiva, pero el concepto me gusta. Podemos seguir aquí, por ejemplo, haciendo más modificaciones. Quizás queremos que la armadura esté hecha de huesos y de acero, por ejemplo. Podemos ir introduciendo modificaciones sobre nuestro prompt para ir viendo resultados diferentes. Y imaginemos que nos gusta, por ejemplo, uno de estos retratos. Lo hemos hecho con 60 iteraciones porque no queríamos perder mucho tiempo. Pues ahora podríamos decir quiero bloquear el seed, pero ahora le voy a meter muchísima más calidad porque me interesa ver este concepto un poco más desarrollado. Y si nos gusta cómo queda, lo mandamos al escalado y hacemos una versión más grande del mismo. Vamos a probar en lugar de con Human Cat, como Cat Human Portrait o algo así. Y ahora está bastante popularizado lo que llaman Prompt Engineer, que creo que es una profesión que va a ser bastante breve, que es pues intentar descubrir formas de comunicarse con la herramienta para conseguir mejores resultados. Por ejemplo, aquí, cambiando el orden, en lugar de humanoid cat a cat human, que no tiene mucho sentido, pero que me da un resultado que me resulta más atractivo, más interesante. Vamos a ponerle, por ejemplo, un poquito más de sample steps. Y estos resultados me van gustando un poco más, por ejemplo. Quizá podemos cambiar un poco el aspect ratio. Y aquí le podemos decir que sea, no sé, un guerrero, por ejemplo. Y vamos complejizando nuestro prompt hasta que encontremos un estilo, un feeling que nos guste. Y a partir de ahí, pues ya podremos ir generando nuestras imágenes. Ahora tengo todavía bloqueado el seed. Como veis, cuando cambio el prompt cambia completamente el resultado. Pero voy a desbloquear este seed para generar diferentes versiones de este mismo concepto. Por ejemplo, aquí quizás yo tengo en mente este bicho sin casco, ¿no? Pues entonces lo que puedo hacer aquí en el prompt negativo es ponerle que no quiero que lleve casco. Y llegará un momento donde estemos más o menos contentos con el resultado. Obviamente este proceso puede ser muy largo, podemos iterar, modificar el prompt, hacer pequeños ajustes, etc. No lo vamos a hacer aquí porque nos va a llevar mucho tiempo. Pero quiero mostraros algunas herramientas más antes de que demos por finalizado el vídeo para que podáis empezar a jugar con ellas y ver todo lo que se puede hacer. Ya hemos visto lo más importante dentro de la generación de texto a imagen. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer de imagen a imagen. Por ejemplo, vamos a utilizar esta imagen como punto de partida. Imaginaros me gusta y digo, pues quiero modificarla. Pues lo que puedo hacer es mandarla desde aquí hasta el image to image, que básicamente en este image to image podemos hacer modificaciones de una imagen, es decir, reversionar una imagen. En este caso, si yo quiero una segunda versión de esta imagen, le puedo dar un nuevo input, un nuevo prompt, y lo que le voy a decir al software es que convierta porcentaje de esta imagen en ruido para volver a generar encima de ella una nueva imagen. Este parámetro es el más importante de esta parte del proceso. Si lo ponemos en 0, si ponemos el denoise strength en 0 y le damos a generar, nos va a generar una imagen igual. Como veis, se nos genera mismo prompt, misma imagen. Pero si nosotros empezamos a introducirle un poco de ruido, vamos a ponerle poquito, de momento vamos a ponerle 25%, nos va a generar una imagen ligeramente distinta, es decir, va a conservar los colores, las proporciones, etcétera, de la imagen original, va a interpretar este prompt y como el prompt es el mismo que habíamos usado antes, la imagen se va a parecer mucho, pero ahora es una versión ligeramente distinta. Y como tenemos aquí un seed aleatorio, cada vez que le demos, obtendremos una versión ligeramente distinta de nuestro concepto. Si lo ponemos mucho, si lo llevamos a 1, al máximo, la imagen va a ser completamente nueva. Es decir, no vamos a mantener nada de nuestra imagen original, por lo que normalmente no hacemos eso si estamos en la sección de imagen to image. Aunque mira, este por ejemplo me parece interesante. Pero
vamos a mantenerlo normalmente en un punto intermedio, dependiendo de cuánto de la imagen original queramos conservar. Otra cosa que podemos hacer dentro de este panel de Image to Image es utilizar algunos de los scripts que tenemos disponibles. Por ejemplo, aquí hay varios de ellos. Hay un Image to Image Alternative Test que sirve muy bien cuando queremos coger una imagen y hacerla exactamente igual pero cambiar una parte muy específica. Lo podéis probar. También tenemos aquí varios Outpaint. Los Outpaint son para extender el encuadre. Por ejemplo, vamos a utilizar este que es nuevo, el Mark II. Imaginaros que yo quiero extender el encuadre de mi gato por arriba y quizá por los lados, por ejemplo, ¿no? Pues podemos decirle por abajo, no. Vamos a extenderlo por la izquierda, por la derecha y por arriba. ¿Cuántos píxeles? Pues 128 píxeles. Con un blur de 8 píxeles, es decir, él se va a comer 8 píxeles del original para intentar crear una nueva imagen mezclando esos 8 píxeles con lo nuevo que él se va a inventar. Y nada, vamos a darle aquí a generar, a ver qué nos hace. Mantiene, como veis, la imagen original, se va a comer 8 píxeles de la izquierda y va a intentar generar, con el prompt que tenemos aquí, imágenes que completen la que ya tenemos. Como habéis visto, en el brazo izquierdo, por ejemplo, ha hecho un desastre, pero como le podemos volver a dar al botón y volver a dar al botón, pues podríamos intentar corregir ese problema que tenemos ahí. Y como veis, bueno, pues más o menos este brazo ha funcionado, pero en general no me gusta mucho. Vamos a decirle que nos haga solo la parte de arriba. Si quisiéramos editar el resultado, tendríamos que darle nuevamente a este botón. Ahora sigo editando lo que aparece aquí, en esta parte de aquí. Todo lo que se genera es en base a esto que tenemos a la izquierda. Vamos a volver a intentar. Esto es muy costoso también, en iteraciones, hasta que consigamos algo medio decente, puede que pase mucho, mucho tiempo. Podemos interrumpir el proceso. Si vemos ya en las primeras iteraciones que no va a funcionar, le damos a skip o a interrumpir y ya está. Bueno, va a ser muy difícil eliminar ese ruido que tenemos ahí. Una opción que siempre existe es, nos llevamos esto a Photoshop, le pintamos el fondo blanco y volvemos a generar una versión de la imagen. Pero de momento asumamos que me gusta como está. Vamos a seguir explorando. Vamos a ver qué más cosas podríamos hacer. Por ejemplo, podríamos irnos a la pestaña de InPaint, que en este caso esto es para pintar dentro. Lo mandamos desde aquí, desde este resultado nuevo, lo mando al InPaint. Y ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, aquí es decirle, pues mira, quiero que aquí mi personaje lleve, pues no sé, vamos a ponerle que lleve un colgante de rubíes y huesos. Le damos a generar. Bueno, aquí sin querer he dejado activado el Outpainting. Vamos a desactivarlo, vamos a quitar este Outpaint y vamos a volver a generar la imagen. Entonces ahora lo que va a hacer es que va a pintar solo dentro de este trozo que yo le estoy permitiendo con un pequeño blur de radio y va a intentar pintar esto que yo le estoy pidiendo. Vamos a darle un poco más de espacio quizás. Y podemos hacer iteraciones diferentes hasta que consigamos exactamente lo que nosotros queremos. Fijaros que aquí hay un pequeño problema y es que como la imagen original era un poco más alta que la imagen final, pues tendríamos probablemente que cambiar este output. Vamos a cambiar el output hasta que consigamos la escala que nos interesa y vamos a volver a generar. Como veis, esto nos brinda opciones muy interesantes, es decir, podemos intervenir sobre el resultado final, sobre el diseño, con bastante precisión. Podemos decir, redibújame esta zona, o insértame aquí un sombrero, o insértame aquí otro tipo de elemento. Además, también existe la posibilidad de utilizar como base, en lugar de una imagen generada con la misma plataforma, un boceto generado, por ejemplo, en 3D Studio o en Photoshop, como punto de partida para lo que nosotros estamos buscando. Como veis, hay muchas cosas que se pueden hacer. Aquí nos hemos dejado algunas opciones. Esta opción es bastante interesante. Podemos entrenar a la herramienta con imágenes nuestras. Por ejemplo, si queremos poder aparecer nosotros mismos como un personaje, o si queremos entrenar a la herramienta en un estilo específico, en un estilo pictórico o en un estilo, por ejemplo, de render, podemos darle imágenes al modelo, entrenarlo y actualizar este modelo que tenemos ahora para que reconozca
esas imágenes como parte de su dataset. Y de esa manera podemos ir haciendo que mejore cada vez más la herramienta y que se adapte un poquito mejor a nuestras necesidades. Hay mucho más que contar sobre Stable Diffusion y sobre estas herramientas, pero voy a tratar de mantener el vídeo un poco más breve y ya lo voy a dar por finalizado. Antes de finalizar, vamos a repasar algunos conceptos que creo que pueden ser interesantes para que os ayuden a explorar la creación de estos prompts. Primero, habéis visto que es extremadamente importante definir una resolución acorde a lo que queremos representar y también que escribamos un prompt que sea lo suficientemente específico sin llegar a quizás introducir demasiado ruido en forma de palabras. Es decir, si empezamos a meter cosas accesorias va a ser difícil que el software lo entiende, pero cuanto más específicos seamos, cuanto más instrucciones detalladas le demos, normalmente mejor resultado vamos a obtener. Y es de crucial importancia definir un estilo de pintura o fotográfico o lo que sea que nosotros queramos, ya que de lo contrario el software siempre nos va a generar imágenes bastante feas, basadas normalmente en, pues eso, el más común denominador en el dataset. Vamos a quitarle quizás este seed. Y aquí tenemos nuestro gato fantasioso. Una cosa importante, imaginaros por ejemplo que yo ahora aquí cambio de idea y digo, mira, a mí me gusta mucho Sorolla. Normalmente no tenéis por qué poner el nombre completo de los pintores si son muy famosos, si no, quizás pues sí hace falta, pero con Sorolla no creo que sea necesario. ¿Y cuál es el problema? Que claro, si yo le pido que me pinte, imaginaros un gato vestido de armadura en el estilo de Sorolla. En las obras de Sorolla no encontramos nada similar a esto tan fantasioso, o quizás le pedimos una nave espacial o algo similar. Luego, las probabilidades de éxito cuando queremos construir algo fantasioso o algo de ciencia ficción son mucho mayores si usamos como referencia de estilo autores que pinten ese tipo de concept art, por ejemplo. Mientras que si queremos crear algo que nos recuerde más a una obra de pintura clásica, tendremos muchas más posibilidades de éxito si lo hacemos utilizando pues, autores clásicos. Se pueden mezclar múltiples artistas. Podemos, por ejemplo, aquí hacer cosas muy extrañas, ¿no? Podemos poner Sorolla y vamos a ponerle Rembrandt, por ejemplo. Le podríamos pedir, yo que sé, iluminación estilo Rembrandt. Cuanto más específicos seamos, normalmente mejor. Claro, si empezamos a meterle muchos pintores clásicos, nos va a dar un estilo un poco más clásico. Es interesante, veis que ha cambiado la armadura. Antes tenía un diseño un poco más de concept art, ahora tiene un diseño un poco más complejo, que quizá nos puede recordar a los típicos retratos de este tipo de pinturas. Podemos probar otra cosa, por ejemplo. Vamos a poner aquí by Ghibli, por ejemplo. Nos debería de dar pues un resultado muchísimo más estilizado en lo que solemos ver del estudio Ghibli, pues algo mucho más cartoon, sin tanta pincelada, aunque aquí le hemos puesto Strong Brush Strokes, pero veis, nos da otro resultado completamente diferente. Y por eso es tan importante que experimentemos, que exploremos y que hagamos pruebas a la hora de pues, mezclar diferentes autores, formatos, etcétera. En mi opinión, ya os he dicho, esto no sustituye en absoluto a los artistas. No creo que haya que preocuparse de momento por eso, pero sí que es una herramienta sorprendente para la fase de concept, para la fase inicial de conceptualización de ideas. Por lo tanto, creo que es una herramienta que hay que tener en cuenta, tenerle el ojo puesto, porque se está desarrollando increíblemente deprisa. Hay una página web que podéis consultar si queréis ver cómo se han creado ciertas imágenes. Aquí se llama lexica.art. Hay muchas más. Tenemos la de Midjourney, pero me parece que Midjourney solo está para las personas que que pagan la cuota mensual. Luego también por ahí hay gente que ha subido comparativas de diferentes estilos pictóricos, etc. Pero en esta podemos encontrar de forma bastante extensa, pues no sé, imaginaros que me gusta esto, pues aquí puedo ver cuál ha sido el prompt que se ha utilizado para generar esta imagen en específico, el seed, etc. Esto es muy práctico porque si estoy buscando crear algo muy particular o si estoy buscando reproducir un estilo muy concreto, pues esto me puede servir de guía para empezar a identificar palabras que tienen un impacto sobre nuestra generación de imágenes.
Espero que os haya parecido interesante. A mí la verdad me parece muy interesante estas herramientas. Las estoy probando de forma bastante extensa y por lo tanto si tenéis interés pues puedo seguir haciendo vídeos al respecto, cubriendo quizás Midjourney o DALL-E, que también tengo la suscripción, para que podamos ver un poco a dónde va todo esto y qué nos ofrece en el día de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco como siempre un like, que lo compartáis o que me dejéis cualquier comentario. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.